¿Cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy tenemos un tema titulado Jesucristo, ¿es Dios? ¿Resucitó? Es como todos un tema muy actual. Jesucristo nuestro Señor es un personaje fascinante en la historia de la humanidad. Es único, nadie es como Él. Un personaje lleno de grandes cualidades porque es el mismo Hijo de Dios. Sin embargo, es también un personaje que es signo de contradicción. Algunos no creen en él. Vamos en este programa a abordar como dos tipos de temáticas, errores o herejías que han surgido hace ya muchos siglos y que a veces también reaparecen de nuevo sobre Jesucristo. Vamos a ver a unos que niegan que Jesucristo haya venido según la carne a este mundo nuestro, que Dios haya tomado una naturaleza humana. Y luego veremos a otros que niegan que Jesucristo sea Dios. Dicen, es un hombre con muchas cualidades, un hombre quizás perfecto, pero no es Dios. Vamos, por tanto, a abordar ambas temáticas en esta jornada de hoy. En primer lugar, pasamos a lo que se llama el docetismo o los docetas. Esta expresión, ¿de dónde viene? Docetas. Viene de una palabra griega, el verbo dokein, que significa aparecer, manifestarse. Efectivamente, habían unos que decían que el absoluto, el eterno, había como manifestado su presencia entre los hombres, pero no se había hecho hombre. Decían, es imposible que Dios, el infinito, pueda ser contenido en una sola persona humana. A estas creencias o a este grupo se le llamó los docetas o el docetismo, que decían que Jesús nuestro Señor había aparecido, era Dios aparecido en forma humana, pero que no era realmente un humano. Vamos a decir que estas enseñanzas de los docetas o sus ideas más bien contradicen lo que aparece en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparecen muchas escenas en los evangelios que nos muestran a Jesucristo como Dios, como hombre también, lógicamente. Cristo hacía acciones humanas. Por ejemplo, nació como nacen todos los humanos, nació de una mujer virgen, la Santísima Virgen María, a quien llamamos nuestra madre en la Iglesia Católica. El Señor también creció como nacen todos los niños. Los evangelios nos cuentan que Cristo crecía en edad, sabiduría, en gracia delante de Dios y también delante de los hombres. O sea, Él tuvo una infancia, una adolescencia como tienen todos los humanos. Luego también cuentan los evangelios que Jesucristo, nuestro Señor, Él vivió en diversas ciudades, se desplazaba, caminaba como las personas. También el Señor llegó a platicar, era como un humano más, como un hombre que estaba ahí conviviendo, conversando, tanto con hombres como con mujeres. Luego aparecen muchos versículos o pasajes que nos cuentan de Jesucristo, cómo Él tenía hambre y comía, tenía sed y bebía, como las demás personas. Y luego quizás un gran acontecimiento es como Cristo nuestro Señor pues muere por nosotros, soporta aquellos dolores tremendos en la pasión y al final entrega su vida. En Él se dio esa separación de alma y cuerpo. Por lo tanto vemos cómo el Nuevo Testamento presenta de manera clara la humanidad de Cristo. Junto con la divinidad, que veremos un poco más adelante, aparece esa humanidad del Señor. O sea, hacía cosas de seres humanos, revelaba con sus acciones que era un ser humano. Por ejemplo, hay un refrán o una frase en la filosofía que dice que el obrar sigue al ser. O sea, que uno obra según como es. Y el Señor hacía cosas de hombre, de ser humano, por lo tanto era un ser humano. Eso aparece en el Nuevo Testamento en muchos pasajes. También otro razonamiento muy interesante es, decían los santos padres de la Iglesia en los primeros siglos, decían que si no fue hombre, pues no pudo padecer por nosotros. No sería realmente el mediador entre Dios y los hombres. Por eso hay otra expresión acuñada que es que no fue redimido lo que no fue asumido. O sea, si Cristo, si el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no asumió una naturaleza humana, no podía como redimirnos, vamos a decir. Pero en cambio, si la asumió, sí podía redimirnos. Por tanto, el Señor se hizo hombre para padecer por nosotros. Además, ya en el Nuevo Testamento aparecen indicios
de cómo algunos no creían en la venida de Cristo en la carne, o sea, sí creían en Dios en general y en que el Verbo se había aparecido, pero no creían. Por ejemplo, San Juan, en su segunda carta, en el versículo 7, dice lo siguiente: muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido según la carne. Ahí aparece esa expresión, según la carne. O sea, ya San Juan, el apóstol Juan, se queja en el siglo I que había unas personas que no creían que Jesús había venido en la carne, o sea, que Dios había asumido una naturaleza humana y se había mostrado como hombre verdadero. Otro texto, muy parecido a este de San Juan, es de un cristiano, un obispo mártir del siglo I, aunque el texto es del siglo II, a inicios del siglo II, del año 107 más o menos. Se llama San Ignacio de Antioquía, que él fue obispo de la ciudad de Antioquía, después de San Pedro. Pues en una carta que él escribe a una comunidad de cristianos, le dice lo siguiente, hablando de Cristo: nacido verdaderamente de una virgen, crucificado verdaderamente en la carne, por nosotros, bajo el poder de Poncio Pilato. No como dicen algunos incrédulos que dicen que padeció en apariencia. Ellos sí son apariencia. O sea, también San Ignacio sale al paso de esa enseñanza errónea de los docetas, que decían que Cristo era una simple aparición de Dios. Por eso él subraya que verdaderamente nació una virgen, que verdaderamente padeció según la carne, porque de verdad era hombre como nosotros. Bien, con estos textos que hemos trabajado, ya podemos como concluir que es muy fácil demostrar, según las Escrituras y también según la tradición de la Iglesia, que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino en la carne, que se manifestó, que vivió como un ser humano entre nosotros.